Bueno, empezamos la tercera parte de la unidad 6, en la que veremos el apartado 6.7. Dentro de el diseño de circuitos de automatismos electroneumáticos por métodos sistemáticos. Ya sabes que un método sistemático es aquel que, mediante un sistema por pasos y establecido, se determina y se implementa el automatismo propiamente dicho. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un método ya conocido, como es el método en cascada, ¿no? Que lo aplicamos en el mando puramente neumático. Lo vamos a aplicar al mando electroneumático. Y para ello, nada mejor que hacerlo con un ejemplo. Imaginemos un ejemplo en el cual se pretende establecer esta secuencia: A más, B menos y A menos. Dos cilindros A y B que realizan esta secuencia aquí implementada. Si el esquema neumático viene a ser el mismo que en el anterior método, es decir, un cilindro llamado A y otro B con válvulas biestables, en este caso las señales para la válvula biestable han de ser eléctricas, ¿vale? Y cada cilindro con un final de carrera eh, con subíndice 0 para cilindro recogido y con subíndice 1 para cilindro extendido. El pilotaje de las válvulas, pues como aparece en la figura, bueno, pues el cilindro A tendría I1 para salir y 0 para entrar, y el cilindro B I2 para entrar y 3 para salir. Observamos que aquí las señales ya no son neumáticas, sino que son eléctricas. Es decir, a pesar de que el circuito de aplicación, como veis aquí, es neumático, bueno, el circuito de control, pues en realidad será eléctrico sobre estos solenoides, ¿eh? Solenoide I1 para que salga A, solenoide I0 para que entre A, solenoide I3 para que salga B, solenoide I2 para que entre B. Aquí se representan los finales de carrera más o menos puestos en la misma situación que de la realidad, donde vemos A sub 0 y A sub 1 para el cilindro A, y B sub 0 y B sub 1 para el cilindro B. Bien, recordamos que el método en cascada neumático se basaba en alimentar las válvulas a través de los finales de carrera y demás, pero por grupos de presión. Y estos grupos de presión se alimentaban con válvulas biestables. Nosotros aquí no vamos a tener grupos de presión porque el control va a ser eléctrico, lo que vamos a tener va a ser grupos de tensión eléctrica, que alimentarán a los correspondientes solenoides. ¿Y qué alimentará estos grupos de tensión eléctrica? Pues en este caso un relé. Un relé, pero conocemos los relés que conocemos nosotros y que hemos utilizado son relés monoestables. Es decir, un relé monoestable, un relé normal y corriente, se activa cuando recibe tensión subbobina. Si deja de recibir tensión subbobina, se desactiva. Y como os decía antes, en el método neumático en cascada, para alimentar los grupos de presión, se utilizan válvulas biestables. Entonces, si queremos establecer una analogía directa entre circuito un método en cascada neumático y método en cascada eléctrico, tendríamos que utilizar, en lugar de relés clásicos, relés tipo monoestables, tendríamos que utilizar relés biestables, que en principio no los conocemos, no los hemos utilizado, pero bueno, existen en el mercado. El relé biestable, aquí tenéis un ejemplo de uno comercial, ¿no? El esquema sería este. En realidad, ¿qué sería un relé biestable? Pues un relé biestable, a diferencia del relé monoestable, tiene dos bobinas. Una bobina para activarlo y otra bobina para desactivarlo. Una bobina set que lo activa y una bobina reset que lo desactiva. Si los contactos están en reposo, por ejemplo en esta posición, cuando damos un impulso a la bobina set, estos contactos cambian de posición cerrando el 4 con el 8 y el 13 con el 9. Si damos un impulso a la bobina reset, estos contactos pasan a reposo, quedando como están en la figura. ¿Vale? Entonces, primero vamos a ver cómo sería el método literalmente con un relé de este tipo y luego lo vamos a modificar para que sea aplicable a los relés más clásicos y más típicos. No tener por qué utilizar un relé de tipo biestable, sino que puede utilizar relés monoestables. Bien, ¿cómo sería nuestro método con un relé biestable? Bueno, pues con un relé biestable el circuito eléctrico sería así, pasaremos a explicarlo, ¿no? Este sería el circuito eléctrico. Observamos los solenoides I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 0 aquí abajo.
Y aquí lo que sería el símbolo del relé biestable, con la bobina set y la bobina reset. Entonces, literalmente, vemos el grupo alimentado, o que alimenta, mejor dicho, a dos líneas de tensión. Esta sería la analogía de los grupos de presión. Tenemos un grupo 1 de tensión y un grupo 2 de tensión que alimentará a su vez a los solenoides, ¿vale? Y a todo el sistema. Entonces, ¿qué alimenta estos grupos? Pues los va a alimentar el relé. ¿Mediante qué? Pues mediante contactos. Un contacto abierto y un contacto cerrado en este caso, para señalar cuando el relé está desactivado y cuando el relé está activado. Cuando el relé está desactivado está cerrado K, este K cerrado. ¿Vale? Entonces el reposo, el grupo que tiene presión sería el grupo 2. Entonces vemos aquí que el reposo tiene grupo 2 porque según nuestro método, pues efectivamente, ¿qué grupo es el que tiene tensión? De manera análoga como nos preguntábamos, ¿qué grupo es el que tiene presión en reposo? Bueno, pues en este caso el grupo que tiene tensión en reposo es el grupo al cual pertenece el último movimiento. El último movimiento es A-, y A- estaría en el grupo 2, ¿vale? Esta secuencia la hemos separado en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Entonces, como el grupo que está en reposo ha de tener tensión, pues a ese grupo conectamos un contacto cerrado de K, para que cuando el sistema en reposo, veis que hay tensión en lo que sería el grupo 2. Empezamos ya con el primer paso del método de cascada. ¿Qué grupo tiene presión o tensión en reposo? Pues el grupo al que pertenece el último movimiento. A continuación, el grupo que tiene presión, cuando se activa el relé, pues le ponemos un contacto cerrado, ¿no? De manera que para cambiar el grupo tenemos que activar el relé, con lo cual este se cierra y este se abre, dejando sin tensión el grupo 1 y pasando con tensión al grupo 2. En esa situación seguimos con nuestro método. Digamos que, bueno, aquí está el circuito completo, pero nosotros iríamos completándolo poco a poco. Imaginar que, bueno, nosotros hasta ahora del esquema solo tuviéramos estas dos líneas y los contactos porque hemos aplicado ese primer paso. Los siguientes pasos, recordando el método de cascada, decíamos que las primeras señales de cada grupo, como I1 e I2, ¿no?, toman tensión directamente de su grupo. Decíamos en el método neumático toman presión de su grupo. Aquí toman tensión de su grupo. I1, que es la primera señal del grupo 1, iría alimentada directamente al grupo 1, e I2, que es la primera señal del grupo 2, iría alimentada al grupo 2, lógicamente. Siguiente paso. El siguiente paso decía que las siguientes señales de cada grupo se alimentaban a partir del final de carrera anterior. Así, I3 se alimentaría de A1, como vemos aquí, ¿vale? I0 se alimentaría directamente de B0, del final de carrera anterior, ¿no? Siguiente paso. Los últimos finales de carrera de cada grupo, en este caso B1 es el último del grupo 1 y A0 es el último del grupo 2, sirven para cambiar de grupo. Aquí vamos a ver cómo se cambia de grupo. Por ejemplo, B1 debería de cambiar de grupo 1 al grupo 2. Y para cambiar de tensión del grupo 1 al grupo 2, es decir, tiene que estar en reposo, ¿vale? Entonces, para que esté en reposo, B1 lo que tiene que hacer es resetear el relé. Al resetear el relé, nos ponemos en esta posición, entonces este contacto cerrado está alimentando al grupo 2. Y A0 tiene que cambiar al grupo 1. Para cambiar al grupo 1, ¿qué es lo que hay que hacer? Para dar tensión al grupo 1, efectivamente hay que cerrar este contacto. Y para cerrar este contacto hay que activar el relé. Por lo tanto, A0, está en la bobina set del relé, ¿vale? El siguiente paso es que todos los finales de carrera, A1, B1, B0 y A0, se alimentan de su grupo. Aquí vemos como A1, que está en el grupo 1, se alimenta del grupo 1, B1 también se alimentaría del grupo 1, B0 se alimenta del grupo 2 y A0 que se alimenta del grupo 2. Bueno, aquí ya ponemos el pulsador porque adelantamos el último paso, que es que el pulsador se pone en serie. El pulsador se pone en serie con el último final de carrera. El último final de carrera es A0, que está aquí. Bueno, pues lo ponemos en serie con el último final de carrera. De este modo tendríamos
realizado el diseño con un relé biestable. Bien, ¿qué tenemos que hacer si queremos, en lugar de utilizar un relé biestable, utilizar un relé normal, un relé monoestable con una sola bobina? Es decir, si recibe tensión, el relé cambia los contactos y si deja de recibirla, el relé se desactiva y vuelve al reposo, lógicamente. Bueno, pues el circuito sería el mismo, la única diferencia sería la alimentación de ese relé al que nos referimos, ¿no? Y lo único que habría que tener que considerar son los finales de carrera que cambian de grupo. Entonces, a esto nos vamos a referir. Todo lo demás del diseño en cascada es exactamente igual, ¿vale? Salvo cómo hacemos el cambio de grupo. En la definición es lo mismo, es decir, los últimos finales de carrera de cada grupo sirven para cambiar de grupo, lógicamente, pero la cuestión está en ver cómo cambiamos de grupo con un relé monoestable. Para hacer el cambio de grupo con un relé monoestable, como es monoestable, pues ya digo que tenemos que hacer el circuito biestable. Y la forma de hacer un circuito biestable con un relé monoestable es hacer el típico marcha-paro. Es decir, una marcha con una autoalimentación, como veis aquí, ¿vale? Con una marcha, que sería en este caso estas dos. Ahora vamos a ver por qué son esas dos en este caso. Y con un paro, que sería una especie de pulsador de paro, que aquí está representado por este final de carrera. Vamos a ver cómo sería. Fijaros que no cambia nada esta parte, ¿eh? Vamos así y así. La parte de la derecha no cambia nada porque sigue siendo lo mismo. La parte de la izquierda la que cambia. En varios sentidos. Cambia la configuración del circuito porque es un relé monoestable. Y luego cambia la alimentación de este circuito, que en lugar de alimentarlo a los grupos, para evitar efectos transitorios indeseables, pues se alimenta directamente de línea. Bien, ¿cómo sería el cambio de este grupo? El cambio de este grupo, recuerdo que acabo de decir, que hace referencia a lo que activa y desactiva ese relé para dar tensión o quitar tensión a los grupos. Decíamos que el final de carrera B1 servía para cambiar del grupo 1 al grupo 2. Nuevamente, para cambiar y dar tensión al grupo 2, lo que tenemos que hacer es desactivar el relé. Entonces, B1 tenemos que utilizarlo como pulsador de paro, porque al pulsar el paro, el relé cae, y al caer el relé, se queda desactivado el relé propiamente hecho y el contacto vuelve al reposo, dando cerrado al grupo 2. Cuando está en reposo, se da al grupo 2. ¿Y cómo cambiamos de tensión del grupo 2 al grupo 1? Pues haciendo que A0 active el relé. ¿Para qué? Para que cuando se active el relé este contacto se cierre. Bien, pues A0 sería lo que llamaríamos como marcha. Entonces, en paralelo con la marcha ponemos el contacto de autoalimentación y en serie ponemos el cerrado del paro, como que es un marcha paro. Aparte de marcha y parte de paro. El hecho de añadir aquí el pulsador de marcha, propiamente dicho, es porque hemos ejecutado el último paso del diseño, que es poner en serie con A0 el pulsador de marcha. Entonces, bueno, sería esta la conversión, daros cuenta la diferencia de uno y otro, ¿vale? Cómo cambia. Aquí tenemos un mando biestable de un relé, mando set y mando reset. Y aquí el mando set es A0, o lo que es la puesta en marcha, básicamente, y el reset es B1, lo que sería el paro, ¿vale? ¿Por qué? Repito una vez más, porque A0 sirve para cambiar tensión al grupo 1, es decir, mediante este contacto abierto, y tenemos que activar el relé, por lo tanto sería marcha, y B1 serviría para dar tensión al grupo 2, entonces habría que detener o parar el relé para que este contacto cerrado dé tensión al grupo 2. Vamos a hacer varios ejemplos para asentar un poco esto, pero en principio vamos a ver cómo sería generalizar esto a más grupos. Porque claro, recordad que en el diseño en cascada, cuando había 3 grupos, ya necesitábamos 2 válvulas biestables. Cuando queríamos 4 grupos, necesitábamos 3, es decir, necesitábamos tantas válvulas de memoria o válvulas biestables como grupos tuviéramos menos 1. ¿Vale? Entonces, aquí es igual. Bueno, en función del grupo, el número de grupos que tenemos, utilizaremos tantos relés como grupos menos 1. Aquí tenemos 2 grupos, utilizamos un relé. Si tuviéramos 3 grupos, utilizaríamos 2 relés. ¿Vale? Si tuviéramos 4 grupos, utilizaríamos 3 relés. Y así sucesivamente. ¿Cómo sería la generalización
del método aplicado a 3 grupos y a 4 grupos. Pues muy sencillo, supongamos un sistema en el cual tenemos 3 grupos y el grupo al que pertenece, por ejemplo, en este caso el último movimiento, es el grupo 3. Bien, pues el reposo, el grupo 3 debería recibir tensión. Y con 2 relés, ¿cómo garantizamos el reposo? Pues el reposo con 2 relés es poner 2 contactos de los 2 relés. Y cuando esté detenido tanto el relé 1 como el relé 2, el grupo 3 recibirá tensión. ¿Vale? Entonces siempre el grupo de reposo estará alimentado con tantos contactos cerrados en serie como relés tengamos. Y a partir de ahí, la alimentación de los grupos llevará una serie lógica y normal. La serie, como decíamos en clase en su momento, decíamos la serie 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Vale? Entonces, después del grupo 3 viene el grupo 1 y luego el grupo 2. Y lo mismo, después del reposo, el primer grupo que recibe tensión lo recibe del relé 1 y el segundo del relé 2. ¿Vale? Veamos esta parte de la derecha en un caso de 4 grupos. Si aquí en el caso de 4 grupos tenemos que alimenta el grupo de reposo 3 contactos cerrados de los 3 relés que hay, ¿vale? El siguiente grupo le daría tensión el relé 1, el siguiente grupo el relé 2, el siguiente grupo el relé 3 y el último grupo pues llegaríamos al reposo. De tal forma que si tenemos 3 relés o 2 relés, la secuencia sería, empezaríamos con todo el reposo, luego se activaría el 1, luego se activaría el 2 y volvería al reposo. En 3 grupos sería todo el reposo, luego sería el 1, luego el 2, luego el 3. Suponiendo 5 grupos, pues sería todo el reposo, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así. Y la secuencia siempre sería 1, 2, 3, 4. Aquí en estos ejemplos se parte de que el grupo de reposo es el último, pero por ejemplo si el grupo de reposo fuera el primero, perdón, pues entonces esto iría a alimentar al grupo primero y después estos 2 contactos en serie y después K1 alimentaría al grupo segundo y K2 al grupo tercero, ¿vale? Si el grupo del reposo fuera el grupo 2, esto alimentaría al grupo 2, luego K1 alimentaría al grupo 3 y K2 alimentaría al grupo 1, es decir, siempre siguiendo la serie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si empezamos por el 1, si empezamos por el 2 sería 2, 3, 1. Si empezamos por el 3, 3, 1, 2. ¿De acuerdo? Y en el caso de 4 grupos, pues exactamente igual. 4, 1, 2, 3. Si empezáramos por el 1, pues esto vendría aquí al 1, el K1 vendría al 2, el K2 vendría al 3 y el K3 vendría al 4. Si empezara por el 2, esto vendría al 2, el K1 vendría al 3, el K2 vendría al 4 y el K3 vendría al 1. ¿no? Sería un poco esa serie. Y la activación y desactivación de los relés, bueno, pues es algo parecido a lo que hacíamos en el método neumático. ¿Vale? El relé que cambia al grupo 1, al siguiente grupo después del reposo, pues en este caso es el grupo 1, pues activaría el relé 1. El siguiente activaría el relé 2. El siguiente activaría el relé 3, así hasta llegar al último. El último, que es el de reposo, lo que hace es desconectar el último relé. Porque ¿cómo se desconectan los anteriores? Pues como una cascada. Es decir, si yo alimento el grupo 2, que es el relé 2, perdón, si alimento el grupo 2, que es el relé 2, K2 desconecta al anterior. ¿Vale? Aquí en el 3, con 4 grupos se vería mejor. Si al final de carrera de cambio al grupo 1 activa K1, el final de carrera del grupo 2 activa K2, K2 desconecta al 1 y K3 desconecta al 2. ¿Y el que desconecta al último? Pues el último desconecta el final de carrera que cambia al grupo de reposo, en este caso el grupo 4. Es decir, así los finales de carrera que van activando los cambios de grupo son de izquierda a derecha y el último abajo. ¿Vale? Tenemos entonces esta serie de aquí. Si por ejemplo aquí el grupo de reposo fuera el grupo 1, pues el cambio de grupo 1 sería aquí, el final de carrera que cambia el grupo 1 estaría aquí, ¿no? Y este sería el que cambiara al grupo 2, este sería el que cambiara al grupo 3 y este sería el que cambiaría al grupo 4, ¿no? Entonces todo se desplazaría a un grupo. Vamos a ejemplos concretos. Espero que esto haya quedado claro, ¿no? Si no, bueno, pues lo revisáis un poco todo lo que he dicho yo, porque enseguida lo vamos a ver, ¿eh? Os cuento un poco cómo está
estructurado para 3 grupos, para 4 grupos. Aquí no hay el problema del método en cascada cuando son muchos grupos, porque no hay una caída de tensión que pueda justificar el no utilizar este método, que es lo que pasaba en el método en cascada. Cuando había muchas válvulas en cascada una detrás de otra, la pérdida de presión era considerable, hay que tenerlo en cuenta. Aquí no, porque realmente la caída de tensión pues es mínima y son recorridos muy pequeños y no se pierde tanta tensión como para desechar en principio el método. Sí que es verdad que hay otros métodos más flexibles, como veremos en su momento el método Grafe, pero de momento este método pues nos serviría para realizar cualquier serie de extensión y recogida de una serie de cilindros. Vamos a ver un caso de tres grupos. En este caso la serie sería A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos. ¿Vale? Aquí teníamos el circuito neumático, el esquema de la parte neumática básicamente, con los pilotajes, y su 1, y su 0, y sus 3, y sus 2, y sus 5, y sus 4, y los finales de carrera. La secuencia pues se divide en grupos. En este caso veis que el grupo 1 está partido, porque no podemos meter A más y A menos en el mismo grupo. Entonces tenemos grupo 1 arriba y abajo, el grupo 2 y el grupo 3. Aquí ponemos la señal de pilotaje, y 1 y 0 para que se extienda y se recoja A, y 3 y 2 lo mismo para B, y 5 y 4 lo mismo para C, y los finales de carrera que se activan cuando se ha producido el movimiento. Cuando se ha producido A más llega a 1, cuando A menos llega a 0, B más llega a 1, B menos llega a 0, C más llega a C1 y C menos llega a C0. Es decir, la tabla de señales y pilotajes, y señales sería esta. Entonces, procederíamos a hacer nuestro sistema. Nuestro sistema tiene 3 grupos y por lo tanto tendrá 2 relés. He puesto aquí el esquema previo porque veis que no tiene nombre de estos finales de carrera que son los de cambio de grupo, ¿vale? Pero sí podemos señalar qué grupo es el que recibe tensión. Porque aquí el grupo que recibe tensión en reposo, en este caso es el que pertenece al último movimiento, que es C-, que pertenece al grupo 1. Es decir, los dos contactos cerrados en serie, porque son 2 relés, alimentarían, en este caso, al grupo 1. Luego, cuando se active K1, que es lo primero que tiene que pasar después, vendría al grupo 2, y cuando se active K2, vendría al grupo 3. ¿Vale? Ya estamos aplicando lo que he dicho antes. Es decir, para cambiar tensión al grupo 1, tengo que desactivar los 2 relés, en este caso el último relé. Para dar tensión al grupo 2, tengo que activar K1, y para dar tensión al grupo 3, tengo que activar K2. ¿Vale? Luego veremos cómo lo hacemos con estos 3 finales de carrera que están ahí. Pero ya de momento veis que este final de carrera tendrá que ser el que dé tensión al grupo 1, porque es el que desconecta K2, que es el último relé, y quedará con los 2 contactos cerrados para el grupo 1. Empecemos pues con nuestro diseño. El diseño empieza diciendo que las primeras señales de cada grupo reciben tensión de su grupo. ¿Vale? Aquí tenemos cómo I sub 0 recibe tensión del grupo 2, porque es la primera señal del grupo 2. I sub 2 recibe tensión del grupo 3, porque es la primera señal del grupo 3. ¿Y cuál es la primera señal del grupo 1? Esto lo hemos visto también en la neumática, que para que no nos confundamos, tenemos que plantearnos que esta tabla pudiera ser continua. Entonces, después de I4 viene I1, y por lo tanto, la primera señal del grupo 1 no es I sub 1, sino que es I sub 4, porque es la que viene después del último del grupo anterior. El grupo anterior es el 3, pues lo que viene después del grupo anterior es I sub 4. Por lo tanto, I sub 4 se alimentará del grupo 1. Esta parte ya estaría con ese primer paso. Pasamos a lo siguiente, que es indicar que las siguientes señales de cada grupo se alimentan del final de carrera anterior. Es decir, I sub 3, ¿veis aquí? Se alimenta del final de carrera anterior a sub 0. Pues lo tenemos ahí. I sub 3 se alimenta a sub 0. Dejemos a sub 0 sin conectar, aunque bueno, a sub 0 luego veremos que va conectado al grupo 2, pero vamos a aplicar el método literalmente. I sub 5 se tiene que alimentar de B sub 0. ¿Lo tenéis ahí? I sub 1
que es la siguiente señal que nos queda sin controlar, se alimenta de C sub 0, que es el final de carrera anterior. Que es el último final de carrera anterior, pues se alimenta y sub 1 se alimenta de C sub 0. Y lo tenemos ahí. Siguiente criterio de nuestro método. Los últimos finales de carrera de cada grupo sirven para cambiar de grupo. Es decir, el último final de carrera del grupo 1 servirá para cambiar al grupo 2. Entonces, para cambiar al grupo 2, que es este de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nos fijamos y para cambiar al grupo 2 lo que tengo que hacer es activar K1. Luego A1 debe estar ahí, porque ahí es donde sería el marcha de K1. Cuando A1 se cierre, se activará K1 y K1 da tensión al grupo 2. ¿Vale? Y al mismo tiempo K1 quita tensión del grupo 1. A continuación, B1. Es el último final de carrera del grupo 2. ¿Para qué tiene que servir? Para dar tensión al grupo 3. El grupo 3 lo tenemos aquí y para que el grupo 3 tenga tensión, pues debemos de cerrar el contacto de K2, es decir, B1 debe activar el relé K2, por lo tanto ha de ser B1 el marcha de K2. ¿No? Bien. Y en este caso, por último, C1 servirá para cambiar la tensión del grupo 3 al grupo 1, que es el de reposo. ¿No? Como es el de reposo, que lo que tenemos que hacer es quitar tensión del relé 2, es decir, abrir este contacto y que estos dos contactos estén en reposo. ¿No? K1 ya estaba en reposo, lo que sería, por lo tanto, C1 serviría para desconectar K2, por lo tanto sería el paro de K2. Daros cuenta que al entrar K2, que se me olvidó decir antes, K2 pues desconecta a K1. Entra al relé K2 y K2 desconecta a K1, por lo tanto da presión al grupo 3 y quita presión al grupo 2. Y ahora C1 pues lo que hace es quitar presión del grupo 3, que es el que quedaba, y da presión otra vez al grupo 1. ¿Vale? De manera que ya tenemos los finales de carrera que cambian de la presión del grupo. A1 da la presión al grupo 2 activando K1, B1 da la presión al grupo 3 activando K2 y C1 da la presión al grupo 1, que es el de reposo, desactivando K2. Bien, el último paso ya es más trivial porque resulta que los finales de carrera que no estén alimentados pues cogen alimentación de su grupo. Esto es C0 coge alimentación del grupo 1, A0 coge alimentación del grupo 2 porque está en el grupo 2 y B0 coge alimentación del grupo 3 porque está en el grupo 3. Nos quedaría el último paso, que es poner el pulsador de marcha en serie con el último final de carrera. En este caso el último final de carrera es C0, que ahora está aquí, como ha cambiado con el primer ejemplo. Está 0 ahí, y ahí pondríamos el pulsador de marcha. Por encima o por debajo, pero en cualquier caso en serie. ¿De acuerdo? Entonces, así sería el método. Para que comprendáis bien este método y utilizarlo y tal, os sugiero que lo hagáis vosotros con estos ejemplos, con estos mismos ejemplos que hay aquí. Este y el que vamos a ver a continuación, lo hacéis con FluidSync y los probáis y veis cómo funciona. En este caso, para esta transparencia, debo deciros que no voy a poner ningún cuestionario, absolutamente ningún cuestionario. Lo que sí que quiero es que me hagáis los 3 ejemplos que figuran en estas diapositivas. El primero que hemos visto con 2 cilindros, este que hemos visto con 3 cilindros y el siguiente que veremos también con 3 cilindros. ¿Vale? 3 cilindros y 3 grupos. Va a ser este. A más, B menos, C más, C menos, A menos. Es decir, tenéis que hacer este sistema o circuito electroneumático con FluidSync, el anterior y el primero que hemos visto, y me los tenéis que enviar. En lugar de hacer cuestionario, esta vez no va a haber ningún cuestionario para esta diapositiva, solamente vais a tener que hacerme estos 3 ejemplos. ¿De acuerdo? A modo de cuestionario, como si fuera, igual que si fuera cuestionario. Pero tenéis que hacer estos 3 ejemplos, los montáis, que funcionen y me los enviáis. ¿Vale? Me tenéis que hacer estos ejercicios, pues igual que si fuera cuestionario, pues enviármelos antes de las 7 de la tarde, para que tengáis una puntuación aceptable. Este ejemplo, veamos con el ejemplo. El esquema, como veis, neumático es el mismo. La tabla cambia ligeramente, veis que A más y B más están en el grupo 1, B menos y C más están en el grupo 2,
y C más, y C menos y A más está en el grupo 3. Es decir, la secuencia se pone de arriba abajo tal cual la queremos, ¿eh? No cambiemos esta serie igual que cuando lo hacíamos con el método neumático. Tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Aquí la línea de pilotajes y aquí la línea de final de carrera, que no me voy a repetir, pero que espero que ya tengáis claro cómo se hace esto, porque se hace exactamente igual que con el método neumático. Tenemos el circuito previo, donde vemos que tenemos 3 grupos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos relés con su puesta en marcha y su autoalimentación. De momento no ponemos los finales de carrera, porque ya veremos cuáles son los finales de carrera que corresponden aquí. Entonces sí que vemos que K2 desconecta a K1 y a K2 le desconecta un final de carrera que será el que corresponda. Vamos a esta parte de aquí, que es lo primero que se ve. Al utilizar este sistema, ¿no?, debemos de prever que el grupo al cual pertenece el último movimiento, en este caso el grupo 3, sea el que en reposo tenga tensión. Por lo tanto, la línea de los dos contactos cerrados, en este caso en serie, alimentará ahora al grupo 3. En el ejemplo anterior alimentaba al grupo 1, ahora alimenta al grupo 3. ¿Vale? Entonces, después del grupo 3, según nuestra serie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cuál viene después del 3? Viene el 1. Por tanto, K1 alimentará al grupo 1 y K2 alimentará al grupo 2. ¿Vale? Esta sería la disposición previa de nuestro circuito. Repito, el grupo al que pertenece el último movimiento es el que recibe tensión. Por lo tanto, con los dos contactos cerrados en reposo, recibe tensión el grupo 3. El siguiente grupo será el 1, mediante el relé K1, y el siguiente grupo sería el 2, mediante el relé K2. Observar este cambio de pilotaje de grupos con respecto del ejemplo anterior. Viendo esto, pasamos o continuamos, mejor dicho, haciendo el ejemplo. ¿Y el ejemplo qué es lo que dice a continuación? Pues dice que las primeras señales de cada grupo, en este caso I sub 1, I sub 2 e I sub 4, reciben tensión directamente de su grupo, ¿vale? I sub 1 recibe tensión del grupo 1, I sub 2 recibe tensión del grupo 2, e I sub 3 recibe tensión del grupo, I sub 4, perdón, recibe tensión del grupo 3. Nuestro método indica que las siguientes señales de cada grupo toman alimentación del final de carrera anterior. Esto es, que I sub 3 toma alimentación de A sub 1. Bueno, lo tenemos ahí. I sub 3 se alimenta del final de carrera A sub 1. I sub 5 se alimentará del final de carrera B sub 0. E I sub 0 se alimentará del final de carrera C sub 0. Ahí lo tenéis. A continuación, los últimos finales de carrera de cada grupo servirán para cambiar de grupo, ¿vale? Así tenemos que B sub 1 servirá para cambiar del grupo 1 al grupo 2. Nos fijamos, para cambiar de grupo 1 al grupo 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectar el relé K2. Porque al conectar el relé K2 vemos que K2 desconecta a K1 y da tensión, por supuesto, al grupo 2. Entonces, B1 debe conectar K2. Bueno, pues claramente entonces B1 será el marcha de K2. Siguiente, C1 servirá para cambiar del grupo 2 al grupo 3. ¿Qué hay que hacer para cambiar del grupo 2 al grupo 3? El grupo 3 es el grupo de reposo. Pues para cambiar del grupo 2 al grupo 3 lo que hay que hacer es desactivar el grupo 2. Al desactivar el grupo 2, esto quedará totalmente cerrado y se alimentará el grupo 3. Así, en este caso C1 será el paro de K2. Y por último, A0. A0 seguirá para cambiar del grupo 3 al grupo 1. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar y dar tensión al grupo 1? Nos fijamos que el grupo 1 recibe el final del contacto abierto de K1. Por tanto, A0 lo que tiene que hacer es dar marcha al relé K1 para conectar tensión al grupo 1. Vemos que cuando damos tensión al grupo 1, en este caso K1 la quita del grupo 3 porque tiene el contacto cerrado este. Así pues, A0 será el marcha de K1, como veis ahí. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso es que los finales de carrera que no están alimentados, porque esto ya veis que aquí está alimentado directamente porque son marcha palo y tal, los finales de carrera que no están alimentados reciben tensión de su grupo. Así pues,
vemos que C0 recibirá tensión del grupo 3, C1 A1 recibirá tensión del grupo 1 y B0 recibirá tensión del grupo 2. ¿Vale? Nos quedaría un último paso, que es el pulsador de marcha. El pulsador de marcha, que es el que inicia el ciclo, ¿dónde se pone? Siempre en serie con el último final de carrera. En este caso, con el final de carrera a su 0. ¿Vale? Lo veis ahí. Se pondría ahí en este caso. Daros cuenta como el pulsador de marcha una vez se pone en alguna de estas ramas de aquí abajo y otras veces se pone en alguna de estas de aquí. Entonces depende de cómo está la división de grupos. Ya digo, me hacéis este ejemplo y los anteriores, pero sin mirar aquí. Intentar hacerlo de manera original. Entonces, apoyaros de las diapositivas en función de que lo necesitéis o no lo necesitéis. Intentar quedaros con el método, ¿eh? Y intentar no mirar aquí. Si no tenéis más remedio, bueno, lo hacéis lógicamente. Pero que la forma de asimilar esto es haciéndolo. Y haciéndolo pensando en ello. ¿Vale? Entonces eso es lo que quiero que hagáis como a modo de cuestionario. Hoy no voy a poner para esta diapositiva ningún cuestionario, solamente que me tenéis que enviar estos 3 ejemplos. Este que hemos visto, el anterior y el primero con 2 cilindros. ¿Vale? Aquí dejamos esto porque el próximo día veremos como algo que de algún modo ya conocemos también, que es el método Grapher. El método Grapher ya lo hemos hecho en plan cableado eléctrico y en este caso pues es exactamente igual que lo hemos hecho hasta ahora, por lo tanto no habrá mucha novedad y lo que tenemos que hacer es aplicar el método al mando electroneumático. Pero esto lo haremos en el próximo vídeo, ya probablemente, no probablemente, lo seguro ya después de las vacaciones de Semana Santa. Si todo esto sigue así, pues tendré que lanzar un último vídeo con la aplicación del método Grapher al mando electroneumático, cosa que hoy no veremos y lo dejaremos ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, la tarea de hoy, repito por enésima vez, no es hacer un cuestionario, no voy a poner cuestionario, es realizar esos 3 ejemplos que figuran aquí. Me los hacéis en FluidSync para asimilar el método y me los enviáis. Yo os sugiero que, bueno, pues para asentar los conocimientos de la aplicación del método, que por otra parte es muy sencillo, si ya cogisteis el método neumático, os hagáis vosotros otros ejemplos diferentes, cambiando las letras, cambiando el símbolo de salir y entrar, en fin, hacéis toda la variedad, todas las variantes que queráis y las podéis practicar. Pero ya digo, lo que sí que me tenéis que enviar son estos 3 ejemplos. Posteriormente, en su momento lanzaré la práctica correspondiente a este apartado. En este apartado habrá una práctica de métodos sistemáticos donde habrá método en cascada y método de RAF. Esto ya sería para cuando termine de explicar la unidad de trabajo. Venga.